tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer la historia y el diagnóstico psicológico de Charles Cullen, conocido como el enfermero? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en el seno de una familia obrera. El fallecimiento de su padre, es decir, la ausencia de una figura paterna durante su infancia, le ocasionó desde ese tiempo un trastorno de la personalidad. Con tan solo 9 años de edad, intentó llevar a cabo su primer intento de privarse de la vida a él mismo, con unos medicamentos que encontró en el colegio. Su trastorno de la personalidad se terminaría de detonar a los 17 años, cuando también fallece su madre. En esta circunstancia, intentó 7 veces más privarse de la vida a él mismo nuevamente. Los inicios de la vida laboral de Cullen comienzan en la Marina cuando fue contratado como contramaestre. Ya desde ese momento empezaba a manifestar comportamientos excéntricos, incluso solía vestirse de enfermero. Esto solo era un antecedente de lo que le deparaba en su vida laboral en un futuro. En el año 1988 comienza su nueva carrera laboral y también la criminal. Incluyó un curso de enfermería que le permitió trabajar en diferentes hospitales de Nueva Jersey, en donde dejó un número impreciso de víctimas a las cuales le suministró una dosis de una sustancia letal. En 16 años de haber estado trabajando como enfermero, Cullen confesó haber privado de la vida a casi 40 pacientes, aunque las investigaciones indicaron que pudieron ser más de 400 pacientes a los cuales Cullen privó de la vida. Cullen seguía el mismo patrón a la hora de llevar a cabo sus acciones. Se metía a la base de datos de los hospitales. Ahí buscaba a los pacientes que no le habían asignado, se metía a sus habitaciones y una vez estando en las habitaciones le suministraba un medicamento no prescrito o una dosis letal de una sustancia muy peligrosa. Sus compañeros del trabajo empezaron a sospechar de él, ya que lo veían salir de habitaciones donde no estaban asignados sus pacientes. Una vez que Cullen se daba cuenta que empezaban a sospechar de él, abandonaba los hospitales donde trabajaba para posteriormente poder trabajar en otro. Charles Cullen fue arrestado el 14 de diciembre del año 2003, esto cuando comía en un restaurante. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tu like. La suscripción es totalmente gratis y de esta forma nos apoyas mucho y accedes a contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? El enfermero justificaba sus actos mencionando que no podía soportar salvarle la vida a una persona que ya debía partir de este mundo. Cullen admitió que hacía sus terribles actos para librar a los pacientes de un sufrimiento y también para evitar que sus compañeros de trabajo los deshumanizaran con tratamientos que realmente él consideraba que no servían. Cullen también comentó que el realizar sus acciones lo pensaba muchos días antes, pero una vez que se encontraba enfrente de los pacientes, realizaba estos actos más por impulso. No hay reportes de un diagnóstico psicológico certero acerca del enfermero Cullen, pero algunos reportes indican que pudo haber sufrido un trastorno de la personalidad, aunque ninguno se especifica el tipo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Nos vemos muy pronto, psicocientíficos.